buenos días a todos los colegas periodistas que están conectados en esta transmisión que estamos dando inicio. Vamos a tener el gusto de recibir la señal de nuestra séptima conferencia del ciclo de charlas que hemos organizado para ustedes en esta generación del diplomado. Y en esta ocasión, pues el tema es muy interesante, es el tema sobre infografía, un tema que todos estamos familiarizados, que siempre nos gusta ver en los medios, ¿verdad? Así la información, pero que implica también toda una metodología y un manejo de los datos muy peculiar. En esta ocasión hemos invitado a un joven colega a que nos acompañe en la conferencia que él ha titulado Infografía, una mirada al periodismo de datos. Nuestro conferencista de hoy es Magdaleno Granados, Mac. Él es colaborador del periódico mexicano El Horizonte y quisiera leer brevemente sus semblanzas. Él es un comunicador, es muy joven, Mac, tiene una licenciatura en diseño gráfico y una maestría en diseño digital en la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, porque él es del norte de México. Ahí nació, ahí trabajó y sigue trabajando en el norte, en Monterrey. Fue responsable del taller de serigrafía y del laboratorio de diseño. También participó en la creación y mantenimiento de la página web institucional utinforma.com y en el diseño de imagen de actividades de esa institución. Mag ha colaborado en el área de diseño en la empresa Punto Creativo, en la revista publicitaria Boom, en publicaciones Hamilton y en el periódico Líder Informativo de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Desde enero de 2013 se incorporó a la planta de colaboradores del periódico El Horizonte y actualmente se desempeña como director de diseño de ese medio informativo y coordina la dirección de diseño editorial, así como el diseño diario de sus páginas. Más, te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación y te damos la palabra para que nos puedas acompañar, y nos puedas compartir tu experiencia dentro del periodismo de datos, ¿verdad? Y tu experiencia en el diseño de páginas con este tema que nos vas a ofrecer hoy de infografía, una mirada al periodismo de datos. Buen día, Mac, y adelante. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. Como ya escucharon, mi nombre es Magdaleno, pero me pueden decir Mac, como en la computadora, nada más que en lugar de C, le cambiamos por una G. Mac Granados, y bueno, tengo entendido que hay personas de diferentes países, de diferentes áreas del periodismo. Quiero felicitarlos por la decisión de querer estar más informados, de agregar a su conocimiento profesional un tema como es el periodismo de datos. Y bueno, es un placer para mí estar aquí frente a ustedes por este medio. Yo preparé un tema que se llama Infografía, una mirada al periodismo de datos. Espero que les agrade, pero sobre todo que sea de utilidad para su vida profesional y les ayude a tener un arma más para enfrentarnos a la vida laboral. Empezamos con la... Ok. Para empezar en el tema, es importante saber qué es una infografía. Vamos a la siguiente diapositiva. Según el diccionario de la lengua española, esto lo están viendo, ¿verdad? Las personas. Ok. Si leemos ahí, nos dice que es una técnica de elaboración de imágenes mediante computadora. El segundo concepto nos dice que es una imagen obtenida por infografía. Creo que estos dos conceptos pues, nos dejan muy lejanos de lo que podría ser una infografía. El tercer concepto se acerca un poquito más, es una representación gráfica que apoya una información de prensa. Ok. Los que estamos en el periodismo de datos entendemos que estos conceptos
pues no reflejan en sí la cantidad de cosas que representa una infografía. La infografía es un elemento muy versátil que nos permite transmitir información, transmitir alguna noticia, algún dato. Inclusive hay expertos que nos dicen que las personas lo primero que ven son las imágenes. Inclusive, o sea, esto es lo primero que leen. Inclusive es lo único que leen. En lo personal, en mi experiencia en el periódico El Horizonte, tenemos siempre esto en mente, ¿no? El lector ve gráficos. Es importante, por eso se vuelve tan importante la infografía. Aún así, intentando resumir qué es una infografía, lo pusimos en esta diapositiva, es una combinación de elementos gráficos y palabras con el fin de facilitar la transmisión de la información. Pasamos a la siguiente. Muy bien. Ahora, tenemos este concepto un poco genérico de qué es una infografía, pero tenemos aquí, vamos a empezar a explicar más, a ahondar más en lo que son las infografías y qué tipos de infografías hay. Por ejemplo, tenemos de gráficos, de mapas, de tablas, de diagramas. Sí. Muy bien. La infografía de gráficos son las que utilizamos comúnmente y se dividen en líneas, barras, gráficos circulares o pie, como los conocemos. Ahí tenemos un pequeño ejemplo de una grafiquita de barras con una ilustración, ¿no? Esto se refiere al robo de autos y a los autos recuperados, ¿no? Hay una comparación. Pasamos a la que sigue. Ok. De línea o de fiebre, así es como normalmente se conocen, y nos permite presentar información durante un tiempo determinado. En este caso estamos hablando, en este ejemplo, sobre el precio del petróleo, es su precio en dólares, y está a través de un lapso de 4 años. Si ustedes observan la gráfica, esta línea nos muestra tanto datos altos como partes donde bajó mucho el precio del petróleo, y nos permite hacer una interpretación de estos datos, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, que en el 2014, a mediados del 2014, estaba en un punto bastante alto, y a partir de ahí empezó a descender. En el 2015, al final, al principio del 2016, pues bajó todavía más. Después empezó una leve recuperación. ¿Qué podemos decir con esto cuando interpretamos los datos? Que nos vamos recuperando, pero que aún así no estamos en números donde estuvimos en el 2014, por ejemplo. Podemos continuar con esto. Okay. En las gráficas de barra, esta nos permite representar un conjunto de datos que a la vez se pueden comparar entre sí. En este caso, esta es la segunda parte de un gráfico. Ahorita vamos a ver la primera parte, es un ejemplo. Son los números de nuevos casos de obesidad en el estado de Nuevo León. Las barras nos permiten hacer una comparación. En este caso estamos comparando 2015 con 2016. Tenemos ahí los datos de cómo estuvieron los casos nuevos de obesidad en hombres, en mujeres y pues obviamente en totales, ¿no? El poder comparar también nos permite sacar una diferencia, ¿no? ¿Qué variación hubo entre estos dos datos? Por ejemplo, el primer dato nos dice que hubo una variación entre el 2015 y el 2016 de 43%. Creo que es bastante importante esta variación y nos permite también sacar conclusiones. Vamos a continuar en la siguiente diapositiva. Muy bien. Las gráficas circular o de pastel o de pie, aunque bueno, en este caso es una dona de Homero Simpson, nos permite dividir un todo en proporciones y utilizar estos porcentajes para presentar nuestra información. Ok, tenemos aquí el gráfico circular, que nos da un dato principal al centro, que son los 5.1 millones de personas de la población total del estado, y nos dice que el 29% está en su peso ideal. Del lado contrario, nos dice que el 71%
tiene obesidad, sobrepeso. ¿Qué podemos sacar? ¿Qué podemos interpretar con estos datos? Bueno, que 7 de cada 10 personas tienen obesidad en el estado. Entonces ya nos refleja en datos aspectos más importantes de la nota, ¿no? También nos viene en el segundo gráfico circular, que también tiene forma de lona de Homero Simpson, los casos nuevos, cuántos son hombres y cuántos son mujeres. A simple vista podemos ver que casi el doble son mujeres, ¿no? Entonces nos da ciertos datos de alerta, que a lo mejor cuando lo leemos en la nota no le ponemos tanta atención, pero cuando la vemos reflejado en un gráfico, pues nos brinca más, ¿no? Este dato. Otro tipo de infografías, aparte de las de gráficos, son las de mapas. Se utilizan cuando se requiere mostrar la ubicación de un acontecimiento. Creo que pues, no es muy difícil de explicar. Una ciudad que no conocemos, o sea, que no tan fácilmente la ubican las personas, la podemos ubicar por medio del mapa, dónde está sucediendo un conflicto bélico, dónde puedes ir a vacacionar a un lugar turístico, lo podemos ir ubicando en algún mapa. En este ejemplo, tenemos los invitados a la fiesta, que es los países que van a ir al mundial. Están los países representados por su bandera, pero también con su nombre, y están ubicados por continente. También tenemos las infografías de tabla. Es un cuadro en el que se presentan datos descriptivos que a veces no son fáciles de cruzar y no se pueden comparar con facilidad. Es decir, en los gráficos de barras veíamos que podíamos comparar un dato con otro dato y sacar de ahí un resultado. En este caso, pues es más como un dato explicativo. En este ejemplo en particular, estamos explicando una falla que hubo el año pasado, un apagón muy general en varios estados. Nos explica el gráfico cómo fueron fallando los diferentes componentes, es decir, falló el aislamiento. Como falló el aislamiento, hubo un arco eléctrico, un salto de corriente ahí que sobrecalentó el sistema. Y para poder proteger y que no se dañara más, pues cortaron el suministro eléctrico, ¿no? Tuvimos ahí un buen rato sin electricidad en varios estados, ¿no? De aquí del norte. Muy bien, otra tipo de infografía es la infografía de diagrama. Se utiliza cuando el propósito del cuadro es mostrar cómo se ve o funciona algo. Normalmente este tipo de infografías las encontramos por pasos. En este ejemplo, el año pasado también tuvimos lo del eclipse y le estábamos explicando a nuestros lectores cómo podías tomar fotos con tu celular. El paso 1 nos dice que coloca un filtro adecuado a la cámara, puede ser un vidrio de soldador número 14 o los filtros que estuvieron repartiendo, poner una barrera que proteja tus ojos de la luz y después pues que tomara la foto y ya la poníamos. Inclusive este grafiquito, esta infografía con estos pasos, nos mandaba a una página interior donde venía más información sobre el tema. Muy bien. ¿Qué características debe tener una infografía? Las personas que se dedican a esto enumeran una cantidad grande de características que debe tener. Algunos concuerdan, otros pues nombran algunas diferentes. Yo creo que lo podemos resumir en estos 4 puntos: que sea útil, que realmente esté tratando de transmitir una información oportuna, a lo mejor algo muy reciente, un proceso que todavía pues, no se sabe bien cómo se debe hacer, tú lo puedes explicar esto. Que sea realmente una información útil. Que sea sencilla, que tenga pocos elementos, normalmente es lo que en la práctica hacemos, o sea, no saturar con exceso de información. Luego tendemos mucho a hacer eso, no saturar con exceso de imágenes. También nos dejan solos a los diseñadores y agarramos camino y empezamos a poner
cuánta ilustración se nos ocurre ahí. O sea, eso tampoco no va con las características que debería tener una infografía, ya que pues su función es tratar de transmitir con la mayor sencillez posible, o sea, que el lector lo pueda identificar fácilmente. Que sea atractiva, obviamente si no te llama la atención, pues no la vas a voltear a ver. En diseño, cuando hablamos, por ejemplo, de un cartel, a uno de los significados que a mí en lo personal me causa mucha gracia es que dicen que es un grito en la pared. Tú ves un cartel y dicen, su definición es un grito en la pared. ¿Por qué? Porque obviamente con un grito tú vas a voltear, ¿no? Alguien grita y voltea. Inclusive, si cumple su función el cartel de llamar tu atención, tú te vas a acercar y vas a ver, aunque sean las letras chiquitas que están hasta abajo, si a ti te llamó la atención ese cartel, tú lo vas a ir a ver. En el caso de una infografía, pues es algo muy parecido. Si tú estás hojeando un periódico y de repente ves una imagen que te llama la atención, pues te acercas, ¿no? Y dices, ¿de qué trata esto? Y empiezas a ver los demás elementos y cumple su función de transmitirte una información. Y bueno, que sea veraz. Creo que estamos hablando con profesionales del periodismo que entienden la importancia de que nuestros datos que hemos recabado sean datos fidedignos, que sean datos que se puedan comprobar, es decir, que tengamos una fuente veraz, y de esta manera no caer en las fake news, que es un tema que ahora en la actualidad está muy recurrente. Ok, esas eran las características. Ahora vamos a ya específicamente hablar de los elementos de una infografía. Como su nombre lo dice, la infografía se divide en info, información, y grafía, gráficos. No vamos a ahondar en lo que es la etimología de la palabra, simplemente en lo que nos suena. Infografía, información y gráficos. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Si hablamos de información, aquí tenemos el mismo ejemplo de las donas de Homero. Tenemos un título. El título debe ser corto, pero debe reflejar a grosso modo de qué está hablando la infografía. En este caso, el editor tituló Un desafío de peso, que hace mención, entre otras palabras, al problema que tenemos de obesidad en el estado. Seguimos. Tenemos una introducción. La introducción nos debe de explicar también en un texto muy breve, en general, lo que trata la infografía. Algunos detalles que no se puedan expresar propiamente en la ilustración, en estos datos, deberá de ir explicado en esta pequeña introducción. Tenemos el cuerpo de la información. El cuerpo de la información pues consta de las ilustraciones, del dato, de la gráfica, de los elementos que ahorita vimos que correspondían a los datos. O sea, puede ser de diferentes tipos de infografía, puede tener gráficos, mapas, etcétera. Pero todo esto, todo este cuerpo de la información es lo que recabó el reportero, el editor o la persona que trajo esos datos a la mesa. Todo se va a ver reflejado en este cuerpo de la información. Ok. También es importante que sepamos que las infografías deben mencionar la fuente, de donde se extrajo la información, y también el crédito del autor. El crédito del autor normalmente aparece también en pequeño, tanto fuente como crédito del autor son elementos que llevan poco tamaño, y dependerá del estilo de cada publicación algunos detalles. Por ejemplo, el crédito del autor puede ser el nombre de la publicación, en general el nombre del periódico, o si es el estilo, llevará el nombre del infógrafo o del diseñador que la realizó. Y en el caso del horizonte, el estilo es no poner ninguno de esos dos, ¿no? Así se creó desde un principio el estilo gráfico de las infografías en el periódico
donde colaboro, y pues no nos dan nuestro crédito. Y ahí está mi queja. Ok, eso es hablando de la información. Hablando específicamente de los gráficos, el foco gráfico es nuestro elemento de mayor tamaño. Ya sea que llame la atención, bueno, por como les digo, por su tamaño, pero también lo puede llamar por su combinación de colores o en sí por la naturaleza de la forma. Hay luego imágenes que, aunque son cosas muy pequeñas, nos llaman mucho la atención. En este caso, pues como lo hemos platicado, es este gráfico circular a modo de una cada. Uso de colores. Las infografías, pues uno de sus elementos principales que llaman la atención o resaltan dentro de una publicación es por el uso de colores. Si nosotros venimos viendo una página de un periódico donde todo es texto, y de repente tenemos en medio un cuadro a colores, pues nos llamará la atención. Normalmente tratamos de utilizar colores que combinen, que creen una armonía, pero también hay veces que nos debemos de basar en los manuales de estilo de nuestras publicaciones. En este ejemplo, esos colores azulitos son parte de la paleta de colores que marcamos en el periódico. Pero también nos permite, como son colores un poco neutrales, no son tan llamativos, nos permitió jugar con el elemento principal y hacerlo resaltar. Muy bien, otro elemento dentro del área de gráficos en infografía son las ilustraciones. Las ilustraciones pueden ser desde muy complejas, grandes, hasta muy pequeñas a modo de icono. En este caso, pues obviamente el elemento de la gráfica circular, aunque es una gráfica, está representada por medio de una ilustración. Pero también los hilos que tenemos hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho de las personas, pues es una especie de ilustración a modo de icono, donde tenemos nombre normal, por así decirlo, que representa el peso ideal, un hombre más gordito, como algunos de nosotros, que representa las personas que tienen obesidad y sobrepeso, y abajo tenemos la diferencia entre hombres y mujeres, también un poquito ahí rellenitos. Ok, las tipografías. Hablando de las tipografías, es un tema que en lo personal me gusta mucho. A lo mejor aquí no tenemos tanto uso de tipografías por las características que nos marca nuestro manual de gráficos, pero el poder elegir correctamente una tipografía o escoger la que se adapte a nuestro diseño es un punto muy importante a favor de nuestra tipografía. Por ejemplo, podemos pasar a la siguiente. Ok, bueno, ahorita les voy a explicar un poco más de las tipografías. Vamos a ver rápidamente un segundo ejemplo sobre los elementos para repasarlos, ¿ok? En información, recuerden que infografía, información y gráficos, ¿verdad? Entonces tenemos en información, título. En este caso tenemos un ejemplo de unas zonas donde se construyeron y provocan que la zona que está habitable se vuelva una zona de peligro. Es una invasión peligrosa a las construcciones que hacen este tipo de cosas, ¿no? El título, invasión peligrosa, continuamos. Tenemos la introducción, aquí ya no quedó el título y luego el intro específicamente abajo, sino por cuestión del gráfico se acomodó sobre ese espacio que supone el cielo, ¿no? Pasamos al siguiente. Tenemos el cuerpo de la información, donde nos da los puntos que debemos observar. Si ustedes se fijan, es una infografía muy sencilla. Tiene los elementos necesarios para explicarnos que está explicando sobre un tipo de anclaje que hacen para reforzar los muros, pero cómo invaden la zona del vecino y la vuelven una zona de riesgo de derrumbe.
Pasamos por favor a la que sigue. Nuestro elemento gráfico es la casita, pero el elemento principal es esa zona de derrumbe, por eso está con el color rojo resaltada, lo que es ese aspecto importante de nuestra infografía. Vamos a la que sigue. Como les decía, el uso de colores, esto es parte también de la paleta de colores que manejamos. Ese verdecito que está ahí arriba es acorde a una sección. Pasamos al que sigue. Tenemos las ilustraciones, como les estaba platicando. Pasamos al que sigue. Y tenemos uso de tipografías. En este caso es una sola tipografía para todo el gráfico. Nada más están usando mayúsculas altas y bajas, ¿no? Ok. Les explico un poco. En cuestión de tipografías, tenemos tipografías con remates, ¿sí? Son esos detallitos que se encuentran al final de las líneas de la letra. Se conocen como remates, como serif, como serifa, como patines. Y nos reflejan, por ejemplo, una tipografía como de hace tiempo, pero también es la tipografía que se recomienda para impresión, ¿sí? Para documentos impresos se recomienda esta tipografía porque hace más fácil la lectura de lo que estemos leyendo. ¿Podemos cambiar? En este caso es una tipografía de palo seco, se le conoce o sans serif, o sin remates, sin patines, etcétera. Yo creo que estamos relacionados o lo hemos visto en nuestras publicaciones, no importa el área del periodismo donde estemos, sí hemos visto este tipo de cosas, quizás no le hemos puesto atención, quizás sí lo conozcan, pero esta, por ejemplo, se utiliza es más recomendada para web, sí, para publicaciones y estar leyendo en la computadora, hace más fácil la lectura. Recuerden que yo soy Mac, les voy a dar un Mac tip del día. Pasamos a la siguiente. Ok, en cuestión de tipografía. Si yo tengo una conferencia, pues me gusta que me den tips. Entonces, en este caso, hablando de tipografías, les voy a dar un tip muy sencillo, pero bastante útil, que es el de combinar. Combinar estos dos tipos que vimos, o sea, la tipografía con serif, la tipografía de palette. En este caso, esta infografía, lo que es el elemento de titulación, Día Mundial Sin Automóvil, si ustedes se fijan, tiene estos detalles, ¿no? La serifa es una tipografía que tiene muy marcado su serif, y el intro, si lo alcanzan a observar, es tipografía pincel o de palo seco. Y luego tenemos cómo funciona el día del automóvil, también tiene serif, y luego no sé si lo alcanzan a distinguir, está un poco borrosa la imagen, o no sé si yo ya no llego de aquí hasta allá, es de palo seco, ¿no? Las letritas que están en verde. Y así continúa esta infografía, haciendo esa combinación, dándole ese movimiento a nuestra infografía. Ahora, aquí hay un ejemplo de un periódico. El Washington Post, en su sitio web, tiene los elementos de titulación con tipografías con serif, y el cuerpo de la nota viene en palo seco. Si lo alcanzamos a observar, tiene estos elementos, de esta combinación de elementos. Titulación en serif, cuerpo de la nota en palo seco o sin serif, que hace más fácil la lectura en este tipo de medios. Pasamos a la siguiente. Ahora, el mismo Washington Post, pero en su edición impresa, le apuesta prácticamente a todos los elementos con tipografía con serif. Si ustedes observan, salvo el kicker de la nota principal, es lo único que va en palo seco, todo lo demás es con serif, debido a la naturaleza del documento, que es un documento para impresión y que nos hará más fácil la lectura con esta tipografía. Ok, tenemos otro Mac tip del día.
Quiero que observen esta imagen, que se den un tiempo para observarla y que me digan cuántas tipografías hay. Bueno, no me van a decir, ¿verdad? Que vean y piensen en cuántas tipografías podemos observar en esta imagen. Tenemos tiempo, no se preocupen. Les voy a dar media hora para que observen la imagen. Nada, no se crean. Muy bien, yo creo que es tiempo suficiente. Observamos la imagen. Este es un ejercicio que hago normalmente con mis alumnos en la universidad. Y llega un punto en que me dicen, profe, hay 4, hay 5, hay 6. Hay algunos que yo creo que viven en mundos paralelos, ¿no? Me dicen, hay 8 tipografías. Ok, solo hay 2 tipografías. Una es la que estamos usando para el nombre de la revista. En este caso es digital, es un ejercicio, no es real. Y otra tipografía para todos los elementos que podemos observar en esta imagen. Entonces dicen, ¿dónde está el tip? Pasamos a la segunda, a la que sigue, perdón. Ok, el tip está en lo siguiente. En la imagen anterior usamos una tipografía que se llama helvética. Creo que habrán escuchado a algún diseñador decir que es la mejor letra de todo el mundo. La mejor tipografía de todo el mundo es la helvética. Y bueno, en general es una buena tipografía, un poco complicada de combinar con algunos otros tipos. Pero una de sus cualidades es que tiene variantes, ¿no? En este caso, esta tipografía que se llama Avenir, creo que podemos observar ahí todas las variantes que tiene. Tiene ultralight italic, regular, italic, medium italic, semibold y así, ¿no? Es decir, va aumentando su grosor, si la ven, lo que llamamos negritas. Pero también entre cada una tenemos su variante en itálica. Si además a esto le combinamos, ¿podemos regresar a la anterior? Si además hacemos uso, como en este caso, de altas y bajas, si observan después del titular, tenemos tipografía en minúscula y luego en mayúscula, luego en itálica. Nos da la percepción de manejar muchas tipografías, pero no se pierde la armonía del diseño, porque solo estamos usando un tipo de letra. ¿Ok? Muy bien, esos fueron los más tips del día. Ya hablamos de la infografía, de la información, qué elementos debe tener la información, el título, introducción, cuerpo de la infografía, fuente, etcétera, etcétera. Y también hablamos del gráfico, ¿no? De los fotográficos, de los iconos, etcétera. Pero ahora vamos a hablar de cómo fluye la información. Nos quedamos todavía en el anterior, por favor. Muy bien. ¿Cómo fluye la información? Ok. Como periodistas, ustedes sabrán que, bueno, elaborar una infografía no es solo el trabajo de un diseñador, es una agrupación de la expertise y conocimiento de todas las personas que participan en el proceso, tanto de editores como reporteros, reportero gráfico, el fotógrafo, el corrector, etcétera, etcétera. Todas estas personas hacen un esfuerzo para llevar información, para llevar, de acuerdo a su área específica, aportar para formar una infografía. Por ejemplo, yo no me imagino, a mí como diseñador, buscando una fuente, una base de datos, pues los datos que me van a llevar a realizar mi infografía o a realizar un gráfico. Hay personas que en nuestras áreas de trabajo se especifican en esto o que se han metido en esto de los datos y van recabando esa información. El editor pues le dará ahí un acomodo, nos dará un dato principal del cual nos vamos a partir para
para seguir haciendo la infografía. El diseñador pues le dará su acomodo ahí bonito. Vendrá el corrector que pues, ayudará a que no se nos vaya a ir ningún detalle ahí raro con una falta de ortografía. ¿Ok? Todo esto, pues no me imagino haciéndolo yo solo. Es el aporte de muchas personas. He hecho algunas cosas, me gusta no solo involucrarme en el diseño, he participado en parte de la edición, me gusta de repente ahí corregir una que otra palabrilla que veo que le falta un acento, que se me ve un error de dedo, pero estamos de acuerdo en que yo no soy el experto. Por eso es necesario esta combinación. Como periodistas, pues ustedes llegará el momento en que hagan periodismo de datos, quizás ya lo están haciendo, pero habrá personas que no sepan cómo funciona el flujo de la información y lo vamos a platicar aquí cómo fluye esa información. En la mayoría de las publicaciones, antes de empezar nuestra jornada, empezamos con una junta. En el caso de nosotros tenemos una junta editorial donde los editores de cada sección van y presentan sus temas. Está nacional, internacional, deportes, espectáculos. ¿No? Deportes y espectáculos por lo regular siempre son los que aportan las imágenes, ¿no? del día. Luego vienen, pues, no sé, áreas como local o nacional, que es la nota dura. Y ellos van presentando su información, se va acordando qué elementos podrían ilustrarse con una fotografía, qué elementos podrían, pues, no llevar nada, cuáles son las que van a ir en la portada, y de repente alguien dice, no, pues esta puede llevar una infografía. Y ahí es donde el diseñador que estaba haciendo dibujitos en su cuaderno, para poner atención, sale de ese mismamiento, ¿no? De estar dibujando, y dice, alguien dijo infografía. ¿Ok? Creo que las personas que han estado en este tipo de juntas, que tienen contacto con los diseñadores, saben de qué estoy hablando, ¿no? Aquí se empieza a presentar ya la información, ¿no? De la infografía. Se deciden cosas como qué tamaño puede tener, dependiendo de la importancia de la nota, qué elementos sería importante llevar, con cuál se podría resaltar esta infografía. Todo a manera así muy a grosso modo. Se decide si el diseñador o el infógrafo, o sea, se lo vamos a dejar a él, que él eche a volar su imaginación y haga ahí lo que él quiera. Y también, bueno, pues les decía, la importancia de la nota, todo se ve a muy grosso modo. Quiero recordar en este punto que en la actualidad, con el uso o desarrollo de las tecnologías y de los dispositivos, la nota ya no espera que sea publicada hasta el siguiente día, ¿no? En el impreso. Hay cantidad de elementos que nos ganan con las notas, las redes sociales, los sitios web, los blogs, etcétera, etcétera. No se esperan a que esté impreso. Y aquí es donde entra el periodismo de datos, donde reunir, filtrar y visualizar lo que está pasando, más allá de lo que ven nuestros ojos, se vuelve lo más importante, ¿no? Nos encontramos con notas que donde la importancia no reside en publicarlas lo más rápido, sino en aportarle algo más, ponerle un plus, un comparativo, cambiar el ángulo de la nota de acuerdo a un dato interesante que hayamos visto. Cuando nos encontramos con este tipo de notas, es cuando tenemos la oportunidad de desarrollar una infografía. Podemos pasar a la imagen. ¿Sí? Muy bien. Puedo pasar mucho tiempo aquí diciéndoles qué es lo que debe llevar una infografía, cuáles son las características importantes, qué dice la Real Academia Española sobre las infografías, pero creo que sería más interesante empezar a ver ejemplos que
que se acercan más a la realidad que tenemos en nuestras redacciones, en nuestras publicaciones, no importa si es para web, si es para un periódico, si es una revista, creo que es mejor poder ver ejemplos reales de cómo se realiza una infografía. Espero que puedan observar esta imagen. La persona que nos pasó la información para esta infografía nos presentó la información de esta manera. Tenemos traumatismos causados por el tránsito. Quedó muy general la cabeza. Normalmente lo que hacemos en diseño es dejar un espacio para, a menos que nos la pasen muy específicas, si no, dejamos el espacio para el título y el intro. Y pasamos a desarrollar lo que es lo siguiente. En este caso nos ponen un primer dato, es 1.25 millones de muertes por accidentes de tránsito. Esto estamos hablando al año y en el mundo. Es la primera causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. 3 de 4 de los fallecidos en accidentes de tránsito son de sexo masculino. Los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo y a pesar de eso sufren el 80% de las muertes. Y ahí tenemos unos combates, ¿no? 53% de vehículos y 80% de muertes. Ahí se repiten esos dos rubros, pero no se está hablando de un índice de mortalidad por accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes, ¿no? Dependiendo el ingreso de los países, ingreso alto, ingreso medio, bajo. Tenemos otros datos ahí, la probabilidad de morir por accidentes de tránsito depende del lugar de residencia. Y tenemos el mismo índice, pero ahora por continente. Otros datitos más que nos hablan de que casi la mitad de los fallecidos por accidentes de tránsito son peatones, ciclistas, motociclistas, ¿ok? Y sus respectivos valores. Y la fuente, en este caso se sacó de la Organización Mundial de la Salud. Quiero que ustedes observen esta información, que empiecen en base a lo que hemos visto, a los tipos de infografías, a los elementos que deben tener, que ustedes echen a volar su imaginación y empiecen a ver qué podría llevar ahí. ¿Ok? O sea, por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿no? La probabilidad de morir por accidente de tránsito depende del lugar de residencia. Se les ocurre que ahí puede leer un mapa, ¿no? Ponemos América y su índice, África y su índice, ¿sí? Pero en la parte de arriba, en los primeros datos, ¿se imaginan cómo podría ser esta infografía? Ok, espero no decepcionarlos. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta es nuestra infografía. Tenemos, si repasamos, tenemos los elementos que hemos visto: un título, una introducción, el cuerpo de la información, su fuente, como les decía, el estilo del periódico va a poner crédito del diseñador. Eso es en cuanto a información. En cuanto a gráficos, tenemos un foco gráfico. Creo que ustedes pueden notar que el foco gráfico o la imagen que más llama la atención pues es esta carretera sinuosa y al final un vehículo que tuvo un accidente. Si repasamos los datos, podemos ver en la parte superior, tenemos ese dato principal de 1.5 millones de muertes al año, y de ahí el otro dato, que es la primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29, 3 de 4 de los fallecidos son hombres. Eso es fácil de graficar, ¿no? 4 personas, 3 son hombres, pues 3 mujeres, ¿no? Entonces pusimos esos iconos. Tenemos más ilustraciones. En la parte de arriba a la izquierda podemos ver el señalamiento de tráfico de que hay una carretera sinuosa y de que está resbaloso el pavimento. Tenemos otro detallito ahí de un choque y pues acá del camino sinuoso, ¿no? Que hay muchas curvas. Si se fijan, manejamos varios elementos. Tenemos datos explicativos, pero también tenemos en esta parte de la infografía del lado izquierdo lo que son gráficos. Tenemos un gráfico circular que ahora sí es a modo de pie o de pastel, así. Ya no es una dona.
Tenemos también gráficos de barras. Esto nos permitió hacer el comparativo de los países con sus ingresos y sus índices de mortalidad, y también cuántos vehículos tienen por esos ingresos y cuánta es la cantidad de muertes al año, ¿no? En porcentajes lo pudimos manejar en la gráfica de PAI, y acá el índice pues poder comparar con esas gráficas de barras. El siguiente elemento que podemos observar es ese 49%, es un dato explicativo, pero que también salió de un porcentaje, donde vemos en iconos el monito en bicicleta, el que va caminando, el que va en la moto, y sus respectivos porcentajes de fallecimiento. Además de esto, si se fijan, es un gráfico, es una infografía muy completa, porque aparte de todo, digo, hablando gráficamente, ¿verdad? Ustedes juzgan ya la información. Tenemos al final un mapa donde viene un índice también de mortalidad, pero por región, por continente, lo podemos observar ahí. Muy bien. Ok. Esta infografía habla de la expansión del ICE en el mundo. A lo mejor aquí observan un poco acomodada los datos. En realidad yo le di un poquito de formato porque no me cabía toda la lista en una sola columna como se presentó. La ventaja es que aquí el editor ya le puso un título, ya le puso una introducción, y aparte de todo nos dividió por bloques. Ustedes pueden tomar este ejemplo a la hora de presentar su información. Estos bloques nos permiten también dividir nuestra infografía. El bloque 1 nos habla del líder de esta agrupación. El bloque 2 nos dice cómo se ha ido expandiendo por el mundo, o sea, países que han sido sus aliados, países que les dan más apoyo, países que les dan tanto el apoyo como son aliados, y el bastión principal, ¿no? ¿De dónde surge todo esto? En la parte que sigue, viene cómo quieren ellos su califato, viene un bloque 3 con datos numéricos, su poder militar, cuánto gasta Estados Unidos para su combate contra el ISIS, viene una estructura de gobierno, aquí no viene especificada, ahorita les voy a explicar por qué, y luego viene un último bloque donde vienen más datos, ¿no? Cómo solventan sus territorios, cómo mantienen sus territorios esta agrupación, y las cosas que van haciendo, ¿no? Ahí viene datos numéricos que hacen y cuánto les reditúa esta información. Quiero que la observen bien esta información, que vean, analicen lo que está ahí y pensemos, ¿cómo podemos transformar esta información a una infografía? Si ustedes observaron, pues el bloque que tiene más datos es el que nos habla de los países que están apoyando a esta agrupación. Entonces, si hablamos de países, bueno, países, ¿ok? ¿Por qué no llevarlo a un mapa, no? Suena como lo más lógico. Y como la importancia de este gráfico es ver esa expansión, pues se nos hizo a nosotros prudente tomar un mapa y reflejar ahí estos datos. Quiero que observen también la demás información, y vamos a imaginar cómo podría ser. Tienen tiempo, no se preocupen. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, quiero que observen la infografía. Tenemos el título que nos habían dado, tenemos la introducción, tenemos el primer elemento que era el líder. Sugerimos aquí poner otros datitos para, visualmente llenar ese espacio, que no nos quedara flotando nada más el dato ahí.
pero también que tuviera sentido, ¿no? Nos habla de la ideología y subimos ese dato que habla del poder militar. No sé si recuerdan que venía en un bloque, como en el tercer cuarto bloque, por ahí venía ese dato, y lo subimos como los datos de mayor relevancia en la infografía. Después pasamos al mapa, donde tenemos un código de color, donde con rojo representamos el bastión principal de esta agrupación, y un amarillo más oscurito y un amarillo más claro, donde unos reflejan alianza, otros apoyo y otros ambas cosas, ¿no? Y tenemos ahí información sobre estos países. Espero la alcancen a leer. Sí, la información que venía en lo que nos pasó el editor, en este caso un editor internacional, nos pasó esta información y se convirtió en esto. Pasamos a la parte de abajo, por favor. Ahí veíamos también, recuerdan ustedes que venía un bloque donde decía cómo querían ellos su califato. Es todo lo que está en rojo en la parte superior izquierda. Todo eso en rojo es como ellos quieren su país. Tenemos también la estructura del gobierno de esta agrupación, son estos monitos que están del lado izquierdo, estos iconos. Tenemos del lado derecho en lo que platicamos de cuánto gasta Estados Unidos en la guerra contra el ISIS. Viene ahí un icono de dólares. Y también viene cómo mantiene sus territorios. Recuerdan que estos datos venían en esta información. Producción de crudo, bueno, viene un iconito ahí de estas torres que extraen petróleo. Venta del petróleo y viene ahí el barrilito, el barril del petróleo. Y cómo se van reflejando esto ya en números más grandes. También cuánto les deja el rubro de secuestro, tenemos un icono ahí de unas manitas amarradas. Y otros rubros que no se contabilizan, no se tiene realmente el dato, pero que también pues le reditúan, ¿no?, a la agrupación, como es la venta de artefactos arqueológicos, el tráfico de órganos y los impuestos a zonas que tienen bajo su control. Quiero que ustedes, quiero aquí en este punto platicarles algo importante. Quiero que tomemos nota de que estas infografías, tanto la anterior como esta, tienen un orden. Partimos normalmente de un dato principal del cual se van desarrollando los demás temas. En el caso anterior era la cifra de 1.25 millones de muertes. De ahí se iba desglosando varios aspectos. En este caso es de esta agrupación del ISIS, y cómo lo pudimos ir desmenuzando, ¿no? O sea, cómo vemos su expansión, cómo está su organización y datos numéricos, ¿no? Tiene un orden que es importante que nosotros le demos a nuestros datos. Y también quiero aquí hacer un énfasis. Quiero que pasar a la siguiente imagen, por favor. Ok, ahí hice era un acercamiento para que pudiéramos ver. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, en esta. Quiero que observen el gráfico que tenemos a la izquierda, este cuadro sinóptico, podríamos nombrarlo, y nos habla de la estructura del gobierno del Estado Islámico. Si ustedes observan, hacia la izquierda, ya en la infografía, es el mismo gráfico. Podemos ver la parte de la derecha. Okay. Si ustedes se fijan, es la misma información, nada más que pasó de ser cuadros a tener unos iconos, a tener ahí, si se fijan, es la misma información, nada más que está representada por unos dibujos, ¿verdad? Por esta iconografía. En este punto, ustedes me dicen, bueno, ¿esto de qué se trata? El editor o la persona que recabó esta información, si viene ahí la fuente,
se metió a un montón de fuentes para llevar a cabo esta infografía. En una de esas encontró ese cuadro sinóptico y dijo, oye, esto refleja lo que yo quiero explicar con la estructura del gobierno. Entonces él dijo, bueno, esto me puede servir para explicárselo al diseñador. Entonces él la descargó y junto con la información que nos pasó, que veíamos al principio, sobre esta infografía, pasó también esta imagen. ¿Qué hace con esto? Nos ayuda al área de diseño, al área de los gráficos, a poder interpretarlo mejor. No es lo mismo que nos haga una lista de esto, a que nos presente ese cuadro. Ahora, a lo que voy es que ustedes como expertos, a lo mejor en los datos, en la nota, ustedes son los que conocen el tema, los que son a veces expertos en esos temas porque se la pasaron investigando, cargando datos, leyendo. Ustedes son quienes tienen el conocimiento de esta información. El diseñador es nada más un intérprete de lo que ustedes les están pasando, un intérprete hacia lo gráfico. Entonces, todas las aportaciones que ustedes puedan hacerle al diseñador servirán para lograr una mejor infografía. En este caso, él dijo, me sirve, la voy a pasar al diseñador, mira, esta es la idea, como ves, y ya decidimos que podía representarse con esa iconografía. ¿Sí me explico? Muy bien, pasemos a la... Ok. En este otro ejemplo, en esta infografía nos pasaron esta información. Si se fijan, está bastante bien estructurada. Viene la titulación, viene el intro y vienen ahí algunos rubros. Si ustedes son observadores, podemos ver que estamos comparando dos proyectos. Es la línea 3 del metro de aquí de nuestra ciudad con la línea 3 del tren ligero de otra ciudad, de Guadalajara. Tenemos los datos correspondientes a extensión, duración, inversión y avance. Creo que a esta altura de la plática, ustedes ya se imaginan cómo podría quedar esta infografía, ¿sí? Recuerden que estamos comparando datos. ¿Qué nos puede servir para comparar datos? Las gráficas de barras. Pasemos a la siguiente diapositiva para ver cómo quedó. Ok, les explico. Tenemos el título, tenemos la introducción, tenemos aquí unos elementos, unas ilustraciones que se hicieron. Una es del metro de aquí de la ciudad y otra es del tren ligero de Guadalajara. Están hechos a semejanza de los reales. Hay unos comparativos en barras y arriba tenemos por colores estamos identificando cuál corresponde a la línea 3 de Monterrey y cuál es la línea 3 de Guadalajara. ¿Sí? Tanto el morado como el verde ahí que combinan que hacen contraste el verde y el morado. Podríamos usar nada más las puras barras, pero creímos conveniente identificar con un pequeño icono que reflejara el rubro al que estamos hablando. En este caso, de extensión, que es el primero. Tenemos un icono de una cinta métrica, y vienen los datos. Tenemos la inversión, un cochinito ahí donde le están echando dinero, el avance en porcentaje trabajado, un martillito ahí, y la duración en tiempo, ¿no? O sea, ¿cuántos meses? ¿Qué se quería lograr aquí? Bueno, si nosotros interpretamos estos datos, podemos ver que ok, el proyecto de Guadalajara tiene mayor extensión que el de aquí de Monterrey, obviamente tiene mayor inversión, pero aquí también reflejamos cómo las personas que se encargaron de solicitar esa inversión pues hicieron su chamba ahí para conseguir más lana, pero aún así, bueno, de que su distancia es mayor a la de aquí, ellos llevan mayor porcentaje en menos cantidad de tiempo. Eso es lo que nos va reflejando este gráfico, ¿no? Si lo alcanzan a percibir. Y bueno, tenemos abajo
la fuente de donde se fue sacada esta información. Y también tenemos un detalle ahí sobre el tiempo, porque se calculó en meses, ahí viene alguna explicación. ¿Ok? Pasamos a una siguiente. Aquí tenemos una información sobre el cohete Falcon Heavy. Hace unas semanas fue lanzado este cohete. Y pues hicimos una infografía sobre esta información. Cuánto mide, son 70 metros de alto, es igual a un edificio de 23 pisos, 28 personas, considerando al más alto del mundo, que mide 2,51, tiene 27 motores, y así tenemos varios datos técnicos sobre el cohete, su lanzamiento en una primera etapa y su lanzamiento en una segunda etapa, aunque ahí dice primera etapa, donde fue copiando y pegando el editor, pues al final de cuentas, es una información que no se ve reflejada tal cual, sino que lleva el proceso de creación de la infografía y todavía una revisión. Por eso pues, no le tomamos importancia que ahí se repita la primera etapa. Quiero que la vean esta información y vayan pensando en cómo se podría ver esta infografía. Ok, vamos a cambiar de diapositiva y aquí tenemos la infografía. Si es una ilustración del cohete, tenemos los datos que estábamos leyendo, 70 metros de altura, un edificio de 23 pisos, pero quiero que pongan atención a un dato. ¿Podemos pasar a la diapositiva siguiente? Ok, ahí está. Si ustedes fueron observadores en esta información, dijimos que eran 28 personas y a la hora de realizar el gráfico estamos poniendo que son 41 personas. ¿Por qué hicimos este cambio? Una persona de 2,51, que es la persona más alta del mundo, pues no refleja mucho la idea en esta parte del mundo, por ejemplo, donde el promedio, pues 1,70 está más acorde, ¿no? a las estándares o a las medidas de las personas en el país y en algunos países de este lado del mundo, ¿no? Entonces ya con esa variación, con ese cambio, tomando en cuenta personas de 1,70, nos da que serían 41 personas, una arriba de la otra, para formar esta altura. A lo mejor 28 personas no se te hace un objeto tan alto como decir 41 personas, a pesar de que, pues en teoría debe ser la misma medida, ¿no? Lo estamos tropicalizando, lo estamos aterrizando a lo que conocemos, y ese es un aspecto importante de la edición y de la transformación de los datos que estamos teniendo de primera mano a transformarlos a la infografía. De ahí pues siguen como veíamos datos técnicos de tamaño, de peso, capacidad de carga, potencia de los motores, etcétera, etcétera. También aquí un punto que estuvimos platicando en la redacción era el hecho de que la editora que nos pasó esta información me decía, ¿sabes? Al principio se me hacía muy difícil trabajar con estos gráficos. Después, con el tiempo, como es una persona que se involucra, ella está siempre cerca cuando estamos diseñando información que ella nos pasa, pues empezó a ver cómo se transformaban esos datos y dice, no, ahora se me hace más fácil, le doy la nota y voy al mismo tiempo sacando los datos para hacer la infografía. Pasamos a la siguiente, ¿no? Ok. Ya hablamos de algunas infografías, ya vimos algunos ejemplos de infografías. Creo que en este punto, si ustedes ven algunos datos, es muy probable que ya se puedan estar imaginando cómo llevarlos a cabo en una infografía. Si no son del área gráfica, al menos tienen la idea de cómo explicárselo al infógrafo o al diseñador. No quería dejar pasar este tema sin hablar de algunos errores comunes que tenemos en la práctica. Lo hemos tocado en otros puntos anteriores que vimos,
pero aquí los hago como un resumen, ¿no? De exceso de información. Les decía, hay veces que es tanto nuestro afán de transmitir una información que queremos poner tal cual está en el texto, y luego nos quedan infografías con demasiado texto. Recuerden que platicábamos que los expertos dicen que la gente no lee. La gente ve los gráficos, que tengan un poco texto, y a veces es lo único que lee. Entonces tenemos que sintetizar nuestra información lo mejor posible para evitar este error, que es el exceso de información. Otro error es el exceso de imágenes. A veces los diseñadores, como les digo, agarramos camino y pone esto, el otro y aquello, y se ve bien bonito y termina siendo un árbol de Navidad más que una infografía. La falta de planeación. Conocemos las necesidades de las diferentes redacciones, de los diferentes tipos de publicación, y sabemos que pues siempre nos faltan manos, ¿no? Siempre nos va a faltar un diseñador, un editor, un reportero. Pero lo cierto es que si logramos darnos un poco de tiempo para planear nuestras infografías, esto saldrá lo mejor posible, ¿sí? Muchas de las infografías que estuvimos viendo aquí, principalmente son hechas de un día para el otro, con más carga de trabajo para el diseñador, ¿sí? No solo se dedicaron a hacer la infografía, se dedicaron a hacer más cosas, y por eso quise presentarles estas, porque son cosas que vemos a diario en nuestros equipos de trabajo, en muchos casos, ¿verdad? Sobre todo en periódicos. Pues bueno, esto, si nosotros tenemos una buena planificación, podemos ir usando esos detalles, ¿no? Otro error es dejarle todo al diseñador. Los diseñadores somos muy buenas personas en general, pero aún así no somos los expertos en el tema, eso lo platicamos. Entonces, si ustedes, como ustedes son los expertos, les corresponde ir y supervisar el avance, ¿no? O sea, no me refiero a que estés por un lado del diseñador, diciéndole a ver, hijito, ponle esto, sino ir y revisar el avance para que esta infografía vaya encaminada hacia el concepto que se planteó desde un principio de la persona que aportó estos datos. ¿Podemos pasar con la siguiente, por favor? Ok. Entonces, en resumen, para elaborar una infografía, obtener información, ya recuerden, datos estadísticos, numéricos, históricos, explicativos, etcétera, etcétera. Darle forma a estos datos, es decir, jerarquizar y agrupar. Jerarquizar, ¿por qué? Les decía que si partimos del dato de mayor importancia, podemos ir de lo general a lo particular. Por lo regular siempre nos funciona esto. Tenemos un dato importante y de ahí se va desarrollando los demás datos. ¿Por qué agrupar? Si nosotros agrupamos, podemos comparar, ¿sí? Tenemos un grupo de datos comparables, tenemos un grupo de datos que se pueden comparar con este otro grupo de datos y nos permiten interpretar esa información y poder continuar con el análisis de nuestra nota. Como les decía, la comunicación con el infógrafo es como un matrimonio. Recuerden, si no hay comunicación, no fluye. En este caso, su comunicación con el infógrafo, con el diseñador, es muy importante, ¿no? Y otro aspecto de suma importancia es el practicar, ¿sí? Si nos involucramos en el proceso, si estamos atentos al dato histórico, al dato estadístico, al dato explicativo, nuestro ojo crítico se vuelve un ojo experimentado. Un ojo experimentado que puede descubrir datos como palabras en una sopa de letras, ¿no? Esa fue mi exposición ante ustedes. Les agradezco mucho esta oportunidad y espero les sea de gran utilidad.
Bueno, a continuación vamos a hacerle la palabra a nuestra coordinadora Deyanira Contreras. Sí. Listo, Deya. Sí. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón. Max. Bueno, pues muchas gracias por tu aportación muy rica en información. Vamos ahora a dar comienzo con algunas preguntas que nos hicieron favor los periodistas que se conectaron. Gracias a los que están conectados. Tenemos la primera pregunta de Mirna Ramos. Dice, ¿qué herramientas online para hacer infografías nos podría recomendar para empezar a practicar? Se refiere a los que no tienen tanta práctica, los que son principiantes. Ok, muy bien. Bueno, en el área profesional, pues usamos programas como InSign, Illustrator, ahí de la gama de Adobe. En línea podemos descargar, por ejemplo, algunos ejemplos y pues prácticamente si estás empezando a practicar cualquier programa de edición, hay veces que en PowerPoint puedes ir acomodando iconos que tú puedes ir descargando de internet e irle dando forma. Bueno, la importancia aquí es practicar para ver cómo fluyen estos datos, cómo fluye esta información, cómo se nos van dando las ideas para presentarla en forma gráfica y y con el tiempo, pues sí, mi recomendación es poder acceder a un programa más profesional y pues empezar a moverle ahí hasta tener la práctica necesaria. Muy bien. Natalia García, ella es de México, dice, ¿se pueden usar todos los tipos de infografía en un medio digital o hay alguno que sea mejor, el que tú nos recomiendes? Como les decía en un principio, perdón, la infografía es muy versátil. Ya nada más el formato es el único que variaría, es decir, el tamaño que manejen en su página web o en su red social o en el documento impreso. Es lo único que realmente habría que considerar. De ahí en fuera, cualquier tipo de las infografías que vimos, obviamente que estén acordes al tema que estamos presentando. Ajá, muy bien. También Natalia García pregunta que si no importa que se vean un poco cargadas, con mucha información, que si esto demerita la información. Sí, lo ideal es la sencillez. ¿Sí? Entre menos elementos le podamos cargar a nuestra infografía, más fácil será la lectura para la persona. Sin embargo, pues hay veces que no podemos omitir cierta información y es necesario que vaya. Bueno, pues lo ideal es buscarle el acomodo ahí, es un trabajo entre el editor y el infógrafo, decir, oye, necesito es una estira y afloja, no, oye, hay que meter esta información. Normalmente luego el diseñador dice, no, ya no cabe. Pero bueno, es una estira y afloja, decir, oye, si es importante este dato, vamos a tratar de meterlo y buscar efectivamente que no se vea saturado. Todo dependerá de la naturaleza de la información. Muy bien, y José Hilario Gómez pregunta, dice, bueno, aparte afirma y luego ya pregunta, dice, he trabajado casi toda mi vida profesional en el periodismo económico. Se nos indicó desde hace muchos años que todos los elementos que integran la nota, por ejemplo, fotos, gráficos e ilustraciones, deben agregar valor a la pieza principal. Hoy se utiliza la infografía para llamar la atención de los receptores y los redireccionan a la nota. ¿Cuál es la tendencia en la era digital y como parte de un encadenamiento de elementos informativos? ¿Cuál es esa tendencia que ayudan a mejorar la nota? Muy bien. Si ustedes, bueno, creo que todos navegamos ahí por las redes sociales y vemos cómo es
es más atractivo ver el gráfico. Normalmente lo vemos en nuestro sitio, en nuestras redes sociales del periódico, como si tú pones una infografía, te jala más, tienes más views, por ejemplo, que si pones la nota, ¿no? Entonces, en ese sentido, a lo mejor, como lo explico, las personas que están, el tipo de personas que normalmente estarían navegando por estas redes o blogs, etcétera, son más visuales. Entonces, les llama más la atención el gráfico y de ahí los podemos enlazar a la nota. Muy bien. Otro periodista te pregunta qué opinas de que en el periodismo digital los recursos audiovisuales se han convertido en elementos fundamentales. En el caso particular de las infografías, estas parecen reflejar una tendencia social a presentar y consumir información cada vez más sintética y breve. ¿Qué opinas al respecto? Ok, es parte de lo que platicábamos, ¿no? De tener cosas sencillas, pero que sean agradables a la vista, sin perder el enfoque de aportar algo útil, que también creo que no lo incluí de la otra pregunta, pero que también se relaciona con esta. O sea, siempre debemos de buscar ese plus, esa aportación, ese dato que nos puede llevar a encontrarle otro ángulo diferente. Recuerden que platicábamos que estos medios digitales pues le ganan el mandado, ¿no? Por así decirlo, a las publicaciones impresas. Pero ellos también pueden hacer uso o sea, como están en competencia con otros medios digitales que publican la misma nota al mismo tiempo, ¿qué le podemos aportar nosotros? ¿Qué plus le podemos dar? Yo creo que ahí está el detalle que hace la diferencia. Ajá, aquí hay una pregunta que tiene que ver con lo que decías al principio de la participación del diseñador, del periodista. Entonces dice, ¿cuáles son las principales habilidades que la elaboración de una infografía exige a los comunicadores? Entonces, puede ser creatividad, diseño, manejo riguroso de datos, trabajo en equipo, la tecnología. Ajá. Sí, pues sin duda alguna todas las características son importantes. Pero ahora como comunicador a lo mejor también es un concepto muy general, ¿no? Para poder hablar de qué área estamos. Pero lo cierto es que el practicar nos lleva a ser mejores en cualquier cosa que hagamos. Entonces, si lo que queremos es hacer este periodismo de datos por medio de las infografías, el aprender a recabar los datos sería una herramienta muy útil. A veces como les digo, en el proceso diario del periódico, pues nos pasan los datos, ¿no? Así en crudo, ¿no? Los datos. Aquí están los datos, ¿qué onda? Y pues ahí estamos entre varios que tenemos ahí, el editor, el diseñador, el reportero viene y sacamos estos datos y ya le vamos dando forma. Entonces sí es importante el practicar la obtención de datos, pero también es importante practicar la conjunción de todos estos elementos para poder llevar a cabo la infografía, ¿no? Siempre estar en contacto con las personas que están involucradas. Muy bien, aquí está otra pregunta también muy interesante. Dice, ¿se puede considerar a la infografía como un elemento introductorio a un tema más amplio que se desarrollará después? ¿O la infografía tiene peso y un valor en sí misma? Muy bien, es muy versátil la infografía. Algo que les comentaba al principio es eso, la versatilidad. No, a veces un concepto no nos da el significado total. La infografía en sí puede tomar varios valores. Nosotros hemos presentado la pura infografía a manera de nota, o sea, es solo la infografía la que te irá aportando algo. En el caso, por ejemplo, de la infografía del ISIS, si ustedes alcanzan a observar ahí,
en esta imagen que tenemos del título de la conferencia, las notas que están alrededor hablan del tema, pero no hablan específicamente de la expansión del ISIS. Entonces, son como un elemento agregado a estas notas, pero cumplía su función de nota en sí. Puede ser la introducción a un tema que se tratará después. Normalmente hay infografías de aquí que fueron de portada, de la portada del periódico, que te manda a información ulterior, a notas que a lo mejor no llevaban ya gráficos, sino solo fotografías. Entonces puedes tomar la infografía en su carácter de versátil, estos tanto importancias como características que nosotros le queramos dar. Muy bien. Pues creo que por el momento las preguntas ya han finalizado. Sin embargo, recuerden que tenemos 48 horas con el conferenciante. Él, a la medida de su tiempo, va a hacer favor de contestárselas. Entonces, queremos agradecer tu participación, Mike. Gracias. Sabemos que eres experto en este tema y nos lo compartiste. Entonces, pues muchas gracias por tu participación. No sé si quieras agregar algo más que se te haya pasado. No, nada más, es un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes. Espero y las preguntas que tengan las hagan o se queden con ellas, y sí, en la medida de lo posible las iré contestando. Muy bien, ahí en el foro va a ser la interacción. Muy bien, pues agradezco a todos los comunicadores participantes y quiero recordarles que el próximo 13 de marzo va a ser la siguiente conferencia con el tema de liderazgo y va a ser a cargo de Roberto Herschel. Muchas gracias, agradecemos nuevamente a nuestro conferenciante y que pasen un buen día. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Nos